Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal. Y el día de hoy, gracias a Will, tenemos a Froslass a nivel 50 en la Liga Ultra, 2500 con nieve, polvo, alud y bola sombra. El máximo que puede llegar es 2306 de CP, debilidades al fuego, al siniestro, al rock, al fantasma y al acero. Y resistente a lucha, al bicho, al hielo, al veneno y doble por su tipo fantasma al normal. 15, 15, 15, nivel 50, 50.000 polvos estelares, 50 caramelos, está demasiado bueno. Y en el ataque tiene 156, defensa 139 y en el HP la estamina 157. Es un poke que ya vas a estar viendo. Si estás estresado de que te saquen a Jellicent, de que te saquen a Nidoqueen Oscuro, este poke es la solución. Ya te vas a estar dando cuenta de por qué lo digo. Kindra es una mala posición porque Pulpo Cañón le hace súper eficaz, así que tiene dos escudos. Tiene que esperar a ver si es que lo va a hacer, si es que no lo va a hacer. Le lanza primero Pájaro Osado para asegurar si es que va a ganar el combate. Primero utiliza su primer cartucho, sigue farmeando, quiere utilizar el segundo y acá viene la cosa. Si lo obliga a utilizar su doble cartucho, si no, entra a farmear porque Pájaro Osado tiene bonus stab y es tremendo daño para un Kindra que tiene lo necesario para poder ganar este combate, este switch, el save que pueda venir después. Ahora que venga con lo que se puede farmear, le puede lanzar Pulpo Cañón, está bien, tranquilo, no hay problema, tiene esa parte de agua. Igual saca Froslass porque farmea muy rápido y es un Froslass Shiny que va a lanzarle el bola sombra, que es un daño neutral pero que tiene bonus stab y lo va a dejar en rango de farmeo, que es la mejor parte. A pesar de que no la ha nerfeado, está muy bien. Bola sombra, daño neutral, que se venga. Ahora sí, Froslass, lúcete, ¿qué es lo que puede venir? Excelente y uff, tremendo daño. Y cambio a Venusaur para que pueda farmear un poquitito de más dependiendo cuál es su último closer, cuál es el último pick. Puede llegar primero el bomba lodo y no lo hace. Podía haberle hecho súper eficaz. Carrera a ver quién puede llegar primero porque poder pasado es súper eficaz. Llega primero Froslass, dime que es toda la vida, dime que es one shot con lo mínimo que le ha quedado. Todo para Togekiss, no hubo nada que hacer. Ahora sale Venusaur vs Machamp, es una muy buena opción, tiene un muy buen lead. Igual podía haber resistido los contraataques, los tajos cruzados si que hubiese salido Froslass de lead. Se queda un poco pegado, le roba un par de básicos y encima le lanza el tajo cruzado. El lag, siempre va a haber el lag, menos mal no era avalancha, no lo escudó porque tiene a Froslass detrás. Así que el rival ya puede ir pensando de que tiene un Pokémon que le puede hacer frente a su propio Machamp. Que planta feroz es toda la vida para Machamp y obligarlo a utilizar... Tremendo cambio del rival, que crack para sacar a Altaria. Planta feroz no es muy efectivo, pero agárrate que sale Froslass, de que se lo puede farmear, de que tiene aluts, de que tiene nieve polvo, de que tiene un escudo adicional. Tiene esa mejor parte, pero tener mucho cuidado porque solamente lo ha dejado con un poco más de la mitad de la vida. Así que sí o sí va a necesitar lanzarle el alut porque ya sobre farmeado antes de que pueda lanzarle un ataque aéreo, y eso sería un escudo más. Como ya tiene un alut y un bola sombra, cualquier poke que vaya a entrar va a recibir el ataque y esperar el time club dependiendo si es que le sale un fuego detrás y tiene toda la cobertura o toda la pinta para que pueda llevarse eso. Que le lanza a Lud, es el último escudo del rival que puede farmeárselo con los contraataques o con los avalanchas que le pueda lanzar súper eficaz. Va a llegar uno más antes de que pueda llegar y no llega uno más. Ya lanza el tajo cruzado, el avalancha. Y hoy estoy enfermito, disculpen por eso, no es muy efectivo. No le hace nada por tener esa parte fantasma que también lo resiste. Y agárrate que esto sí le va a doler, agárrate que esto comienza a doler. No es muy efectivo, ya lo ha nerfeado, ha drenado en la energía y sale Gallade con un pájaro osado. Es súper eficaz y Machamp no tiene nada que hacer. Que es súper eficaz y agárrate que es one shot toda la vida que tiene y ya está. Gallade no pudo hacer nada más y lo único que tiene que hacer Machamp es drenar energía para ganar esto, pero encima le queda un escudito. Lo puede dejar pasar, no hay problema. Quiso quitarle el último escudo, quiso baitearlo, tajo cruzado. No hay mucho que hacer, que le baje uno más, que ya lo tiene, y lanza el nitro carga, pero capaz no había salido porque esto es la Go Bara Lag. Mejor se asegura de que no escude y puede entrar después con Venusaur a farmear un poquitito, y si es que le lanza algún ataque ya lo tiene preparado y como estaba a un píxel de vida, termina ganando el combate. Ahora sí, este es el combate que he querido mostrarles que me ha enviado Will. Nidoqueen de Elite, sale Jellicent y detrás está Venusaur. La mayoría que lleva Jellicent lo lleva con rayo hielo por si aparece algún dragón. El rayo burbuja lo lleva más en la 1500 porque aparecen aceros, aparecen Pokémon de tipo fuego que después más adelante le pueden hacer efectivo. Pero acá creo que no va a ser necesario de que pueda salir así, solamente para el nerfeo. Mejor sería tener mayor cobertura con el rayo hielo súper eficaz a Jellicent. Y sale Nidoqueen Venusaur oscuro, tremendo crack. Al final necesitas tener un fuego o si no necesitas tener una bomba Snow
para poder darle cobertura a tu equipo. Y si es colmillo veneno, lo deja pasar. Si es tierra viva, también es toda la vida porque tiene bonus stab y GG's. Daño neutral y ya está. Agárrate que viene el segundo planta feroz, necesita doble escudar y fácilmente puede entrar Froslass a lanzar el ataque. Tiene un poke que hace mucha cobertura a dos pokés que son dentro del meta, los tops y que te paran sacando. Y no es para alardear, pero apareció en uno de los videos que hicimos. Como los equipos que te puedan sacar es que han sido equipos que son básicamente muy buenos dentro del meta. Le hace súper eficaz a Nidoqueen y sale Oxtail para recibir los Tajo Umbrío. Tiene parte fantasma, así que le hace súper eficaz, igual lo deja pasar. Tiene la Lud, que le hace mucho daño, y detrás le queda Talonflame, así que está en una muy buena cobertura. Ahora agárrate Oxtail, que a Lud es mucho daño. Tiene dos pokés que le hacen frente a el equipo. No lo tenía quizás con Abomasnow, no lo tenía con algún fuego, pero ya lo tiene preparado para lanzar un nitro carga y con eso es suficiente. O sin un pájaro osado, cualquiera de los dos ataques era suficiente. Él necesitaba poder llegar a 2, o al menos si es que hubiese tenido hiperrayo para one-shotear. No lo hizo y GG, se termina el tercer combate. Cuarto, Gyarados versus Froslass. Quizás puedas pensar que está en una mala posición, pero a nivel 50 es mucho lo que puede hacer Froslass. Que le lanza el Alud es daño neutral, pero es tremendo daño porque recordar que tiene esa parte voladora, así que comienza a pegarle mucho más. Y cambia rápido a Oxtail porque ya se la sabía el rival de que podían lanzarle el ataque. Tiene el Venusaur oscuro, puede resistirlo el primero, el segundo comienza a doler y todo va a depender si es que se bustea o no se bustea. Se bustea el primero, más salado. Más salado que calzoncillo de pescador. No puede ser Tajo Umbrío. ¡Otra vez! No, ya cuando Niantic le quiere dar al rival que gane, lo hace. No hay mucho que hacer. Es que el Tajo Umbrío ya duele y Froslass con un super eficaz ya es toda la vida que le pueda lanzar el Tajo Umbrío. Ya no hay mucho que hacer, ya se la sabe el rival de que está muy busteado, así que lanza un Tajo Umbrío y si se bustea por tercera vez, no chicos, esta partida ya estaría muy asegurada. Esto ya sería como tener un árbitro ya detrás que te está regalando la partida. Talonflame al menos que le puede hacer algo de daño, lanza el ataque y cambia rápido a Froslass para que no pueda lanzarle el ataque y pueda lanzarle la luz. Se confió el rival, sobre farmeó y ya no hay nada que hacer con Oxtail. Sale Gyarados que recibe el bola sombra. Ojo, que es daño neutral, pero que tiene el bonus stab. Ay, estos combates me emocionan. Uf, tremendo daño y todo va a depender del último. El último era tan grosso. Lánzale la luz. No tiene el Time Club, así que tener cuidado, pero lo hace súper eficaz con Froslass. Froslass está mamadísimo, está muy OP. Uf, agárrate. Y eso que Oxtail estaba doblemente busteado. Qué tremenda estrategia. Algunas personas prefieren sobrefarmear y algunos prefieren lanzar el ataque muy rápido, súper eficaz. Lánzale calcinación. Si es que tiene la Coca-Cola, normal, no importa, le hace súper eficaz, pero no es un hidrocañón que tiene más daño. Y si tienes doble Aquacola, pues GG's. Ya no hay nada que hacer, el triturar igual lo resiste, Aquacola súper eficaz. Ya básicos, esto es a básicos y ya está, se llevó el cuarto combate. Uf, ese estuvo cerca. Empieza muy bien el lead con Altaria, le hace súper eficaz y cambia rápido a Lapras y cambia a Talonflame. ¿Pero por qué? ¿Por qué no sacar a Venusaur si también puede ser gran daño? Algunos van a decir, no, pero José, es que quiso mostrar a su peor Pokémon para que no pueda pensar de que tiene un planta detrás y puede esperar el Time Club. Está bien, pero es arriesgarse mucho sacando a Talonflame. Bueno, el pájaro osado igual daño neutral, le hace demasiado daño y lo deja pasar. ¡Oh! Dios. Ahora sí, ya está en rango de farmeo. Puede tener un Surf, está bien. Le va a faltar 2 para el rayo hielo, así que con 2 básicos ya le hizo súper eficaz. Y mejor lanzar lo que te queda a que no le haces nada y puedes hacer un poco de daño. Eso es lo que ha pensado el rival, no es muy efectivo. Y ahora tiene el Bomba Lodo, que igual para Altaria está muy complicado. Quizás lo mejor hubiese sido lanzar el pájaro osado para Altaria, pero acá va a depender si es que se lleva el 5 nazo, no se lo lleva. Bomba Lodo, daño neutral y cambia rápido a Froslass para farmear un poco de más. Lanzar el Alud no le salió y capaz pensó de que podía lanzar de bola sombras y lo mejor iba a ser Alud. Créeme que sí, pero menos mal que el rival decide aguantarlo, decide utilizar su primer escudo, quemar el primer cartucho. Acá la única manera de ganar es que pueda lanzarle el Alud a Altaria, o si no, de que Venusaur pueda llegar al Bomba Lodo porque lo ha dejado en el rango de un Bomba Lodo y así pueda llevarse el combate. Si es que te has dado cuenta en la infografía, ahora aparece su cinturita ahí, su lacito que tiene de color violeta, al igual que el Shiny. Que pasa, no te has dado cuenta, pero ahí te lo dejo como un detallito adicional. Sígueme para más tips. Alud, está bien que le pueda lanzar uno más, que ya está con el Alud, que puede tener todo. O sea, tener un Froslass está bien, pero ya tenerlo así para la ultra 2500 a nivel 50 es avaricia.
Ataque aéreo. Ya, lo único que necesita, el que llega primero gana. No hay más que hacer. Bomba lodo, le hace todo el Taria y se lleva el combate. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Eso sería todo por mi parte. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!